Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar a trabajar. Permítanme un segundo, muchachos. No sé qué está interfiriendo. Perdón, todos están viendo la pantalla, ¿verdad, muchachos? Sí. Y entonces, muchachos, antes que nada, vamos a ganar al grupo 81, 50, 600. No vamos a pasar listas a las 9:05, 9:10. Recuerden que en mi clases, muchachos, pues como nadie me dijo que estaba ocupando datos de red, recuerden que tienen que prender cámaras, ¿no? Para ir checando y cómo nos va viendo. Lo primero que voy a agregar, muchachos, van a ser una serie de ¿cómo se llama? De archivos y presentaciones. Material, didáctico, fatiga. Y quiero que ahorita, muchachos, me las vayan bajando. Déjenme recursos. Y se los voy a ir subiendo. Ahorita, muchachos, no encuentro como estoy en mudanza, muchachos, no encuentro mi pisada electrónica. Muchachos, recuerden, todos, por favor, cámaras. Entonces, al no encontrar mi pisada electrónica, muchachos, me es poco darles, debería de haber empezado con el repaso, pero vamos a empezar con el tema para no perder el tiempo. Les voy a dar toda la teoría de fatiga y después vamos a empezar a trabajar. ¿Estamos, muchachos, sí o no? Ok, maestro. Sí. Conforme ya empezamos a ver, hoy nada más va a ser pura teoría de fatiga. Les subo hoy mismo la evaluación diagnóstica, a ver si antes de que acabe la clase se las dejo para que no tengan ningún problema. Nada más. Lista. Y nos vamos a materias, diseño mecánico, fallas por fatiga y empezamos a subir. Conforme las voy subiendo, teoría, fatiga. Váyanlas descargando, vean si ya las pueden tener, ¿estamos? Añadir, archivo. Mientras todos van echándole ganas, ¿no? ¿Ya les está pareciendo a ustedes, muchachos? A ver, deje ver. Mándeme. Mm, No sean malitos, por favor, muchachos. Váyanme checando, vayan prendiendo cámaras. Ramírez García, Ayala, Loyola, Peñalosa, Resperas. Ya no les voy a andar molestando, pero ya después les voy a
estar preguntando. ¿Estamos? Maestro, lo que pasa es que yo como tengo conectado bueno, estoy en mi celular, al salir de Zoom para meterme a Neo, me apaga la cámara. Órale, perdón. El buen no profe. sabía. No, Sí, no te profe, preocupes. pasa Ahorita ya eso estoy descargando cuando los archivos, cambiamos de ya estoy en la aplicación. misma. Igual No, pasa no, lo no. mismo conmigo. Sí, ya ahorita todos estamos desde el celular. Bueno, Sí. no pasa nada. Recuerden que también tienen que trabajar con la computadora. A ver, muchachos, ¿qué onda? ¿Sí pudieron bajar los archivos? Profe, Manden. ¿de casualidad podría proporcionarme la clave del Neo? Sí, ingeniero. Por favor. No vino ayer entonces. Profe. ¿Ya la alcanzas a ver, Inge? ¿En dónde están los archivos, profe? Mándeme. ¿En Los dónde, archivos, a ver, en dónde están? los archivos deben de estar en fatiga y concentración y factores de concentración de esfuerzos. La clave rápida, ingeniero, cópiela por favor. Sí, Es profe. más, ya está el código de acceso copiado en el chat de WhatsApp. Y en el caso, ya está en la sección material didáctico. Debería de estar en recursos. ¿Sí lo alcanzan a ver, muchachos? Sí. Bájenme teoría de fatiga, muchachos, que es con la cual, bueno, bajen las 4 y chequen si las 4 jalan. Vientos. Fatiga, no, fatiga. Background. Habiendo dicho esto, muchachos, vamos a empezar con la primera. Teoría de fatiga. Y vamos a empezar a trabajar. Fíjense, muchachos, teóricamente ustedes ya ahorita ya deberían de saber qué es lo que pasa con los materiales. A ver, platíquenme de teorías de falla, muchachos. Acuérdense poquito. Por ejemplo, si nosotros jalamos un alambre, ese alambre se va a romper. Pero cuando son casos estáticos, ¿qué hacemos, muchachos? ¿Los escucho? ¿Los escucho, muchachos? A ver, profe, ¿lo puede repetir? Es que estaba guardando los documentos. Vale, pues. Ujú. Cuando estamos trabajando en casos estáticos, muchachos, ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, si jalamos un alambre, se rompe. ¿Por qué se rompió? Porque rebasó el límite de proporcionalidad, ¿no? Más o menos, pero no. Por la aplicación de fuerza, ¿no, profe? Mándeme. Por la aplicación de fuerza que se ejerce. No, dices, o sea, sí, evidentemente sí, pero nosotros lo llamamos que porque el esfuerzo falló. Es más, ya ni modo, esta no se la subo, pero bueno, es un pequeño repaso, ¿les parece? Vamos a hablar de las propiedades de los materiales, muchachos, antes de pasar a fatiga. A ver, poco a poquito se van jalando. Está un poquito lenta mi máquina, no sé por qué, muchachos. Ahí está. Fíjense, muchachos. Normalmente en resistencia de materiales se les enseñó el diagrama de esfuerzo de formación unitaria. Así como existen propiedades eléctricas, por ejemplo, de resistencia, inductancia,
Los materiales pues, tienen ciertos valores a los cuales se oponen al flujo de electrones. Pues eso básicamente es la resistencia eléctrica. Pues también los materiales tienen una resistencia o esfuerzo, y esa resistencia es la oposición a la deformación. Y esa resistencia, muchachos, nos dice qué tanto resiste un material. Por ejemplo, todos sabemos que el chicle una probeta de chicle se rompe antes que una probeta de metal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me van siguiendo, sí o no, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Nosotros mecánicamente, para saber esos valores, agarramos la imagen que está ahí, agarramos una máquina, perdón, vean la imagen que está ahí, agarramos una máquina de ensayo universal y esa máquina de ensayo universal lo que va a hacer a una mordaza o componente mecánico, en este caso lo va a estirar a tensión y vamos a ir registrando por medio de una celda de carga en la parte de arribita, de por aquí, vamos a ir registrando cuánto mide la carga. Conforme nosotros vayamos jalando, muchachos, va a haber una deformación o elongación. Y después, para normalizar para cualquier componente, nosotros vamos a graficar el esfuerzo versus la deformación unitaria. ¿Qué es el esfuerzo? En este componente, pues sabemos que el esfuerzo es la carga sobre unidad de área, mientras que la deformación unitaria es la elongación, la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe, vamos bien. Órale, vientos. Normalmente nosotros graficamos eso, muchachos, en algo que se llama diagrama esfuerzo-deformación unitaria. Y para el caso estático, esto se lo tienen que saber muy bien. Fíjense, en la primera parte que nosotros jalamos al componente, el material casi ni se deforma y además, en el caso de la mayoría de los metales, se comporta de manera lineal. El límite de proporcionalidad, que llegas aquí, es el límite en donde se comporta de manera lineal el material. Sin embargo, si seguimos jalando, aparece un pequeño ganchito o curva, cambia la tendencia de la gráfica y aparece el primer esfuerzo importante, que es el esfuerzo de fluencia o serencia. Tiene esas dos traducciones. En el libro lo llaman serencia, serencia y fluencia es lo mismo. Aquí, muchachos, hay un cambio, porque si nosotros seguimos jalando el material se deforma permanentemente. Si nos quedamos aquí y lo dejamos de estirar, el material regresa a su forma original como si fuera un resorte. ¿Hasta ahí vamos bien o vamos mal? Sí, vamos bien. Vamos bien. Perfecto. Entonces, es bien importante, vayan apretando, muchachos, en sus apuntes. Ponemos de título de PASA, diagrama esfuerzo de formación unitaria. Y ese diagrama esfuerzo de formación unitaria, ponemos el primer valor importante, SY. Y esa SY es el esfuerzo de fluencia. ¿Hasta ahí estamos bien, muchachos, sí o no? Profe. Órale, muchachos. Si nosotros seguimos deformando, vamos a jalar el componente, pero va a llegar un punto donde va a aparecer como una extracción. ¿Qué es la extracción? Es un cuello de botella que aparece en los componentes mecánicos. Perdonen el ruido, muchachos, ya saben. No sé si escuchan aquí, pero se escucha mucho grito de perros. Bueno, viene aquí el detalle. Esa extracción, en ese punto donde aparece la extracción, va a alcanzar un valor máximo. Ese valor máximo se llama esfuerzo último de ingeniería, resistencia última, resistencia normal a la tensión. Tiene muchos nombres, pero estamos hablando de lo mismo. Y depende por ejemplo, si ustedes compran varilla, compran PTR, compran placa, normalmente en el catálogo, cuando se compra por medio de catálogo, que eso casi nunca se compra por catálogo, le llaman resistencia a la tensión. Ya en otros apartados, en otros materiales especializados, sí le llaman resistencia última. Pero cualquiera de esos nombres llega a tener. La resistencia última es el máximo esfuerzo
que soporta un material. Y si seguimos jalando, muchachos, aquí ya aparece el cuello de botella, se empieza a hacer más y más grande, hasta que llega un punto donde se fisura el componente y se rompe en dos. Se le conoce como rango elástico desde el origen, eso, hasta el esfuerzo de fluencia. En el rango plástico, muchachos, ya se le conoce a la parte donde ya obtiene deformaciones permanentes, abusados. Aunque estemos en el rango plástico, también hay un componente elástico. Si ustedes han trabajado de albañil o han doblado un metal, cuando nosotros doblamos un metal, muchachos, y lo queremos poner a 90 grados, pues lo tenemos que doblar un poquito más la varilla la varilla de alambre, porque hay una recuperación elástica. O simplemente un clip, muchachos. Ustedes deformen un clip a 90 grados y se van a dar cuenta que se va a recuperar poquito. ¿Vamos bien o vamos mal, muchachos? Vamos bien, profe. Vamos bien. Ok, y aquí es donde empiezo a hacer preguntas. Y empiezo con los compañeros que no tienen video, permítanme un segundo. Empiezo, señor, con el compañero Hernández Edwin. Platícame, Hernández. ¿Cómo tenemos el diagrama esfuerzo de formación unitaria, que es el que te acabo de platicar? A grosso modo, ¿cómo se obtiene? Se obtiene mediante cuando tenemos un material que lo vamos a someter. Entonces se tiene que, de acuerdo a la deformación que se le tiene que dar. Entonces vamos a estructurar poco a poquito. Tenemos una probeta mecánica, bien, o sea, es decir, un Parece que se pausó la clase. bueno, Sí, profe, ya nos escuchó. Profe, no se ajá, sí, ya nos escuchó, profe. Perdónenme, muchachos, es mi internet, disculpen. Por desgracia aquí tengo un internet un poquito más difícil. A ver, muchachos, entonces seguía con el compañero Robles Hernández. Robles, tenemos un material, ¿estamos de acuerdo? Para saber las propiedades mecánicas vamos a graficar el diagrama de esfuerzo de formación unitaria. Poco a poquito váyanselo aprendiendo. ¿Hasta ahí vamos bien, sí o no? Sí, profe. Entonces, me dijiste, agarramos un material, lo mecanizamos, es decir, lo cortamos de manera tal que dejamos una probeta. Y luego, ¿qué le hacemos? Con palabras sencillas. Pues se va a someter a diferentes esfuerzos para ver qué propiedades, para ver si las propiedades son las aptas para el dicho material. No, simplemente es determinarlas. Ok, perfecto. Muy bien. Ayala García. Entonces, nosotros vamos a empezar a someter a un esfuerzo axial, lo vamos a jalar y vamos a registrar dos cosas. ¿Qué y qué? Vamos a registrar la zona elástica, la zona de fluencia y la zona donde ya el material se quiebra. No, abusado. Para dibujar el diagrama necesito dos cosas. Registrar el esfuerzo y la deformación. Para el caso axial, sí, profe. no te preocupes, para el caso axial, ¿cómo se registra el esfuerzo? ¿Qué obtienes de la... Como rango elástico. No, compañero. Pónganse abusados. El esfuerzo es P sobre A. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí, Ajá. profe. Sí, profe. ¿Y la deformación unitaria, sigo contigo, Ayala?
profe. ¿Cómo se obtiene la deformación unitaria? La deformación unitaria. ¿Sí? ¿Lo puedo contestar yo, profe? Claro. Es la longitud inicial menos la longitud final entre la longitud inicial del material. Está bien, pues, muy bien. Entonces, fíjense, ya cuando obtenemos esta gráfica, ¿estamos de acuerdo, sí o no? Me voy ahora con el compañero Martínez Barrera. Martínez Barrera, no seas malito. Cuando yo jalo, a mí me interesa muchísimo que se aprendan al menos dos valores. El valor de SY. Ah, y otra cosa que se me olvidó, muchachos, perdónenme. Esta línea recta puede tener distintas inclinaciones, distintas pendientes. Sí saben que es una pendiente, ¿verdad, muchachos? Sí, Sí, maestro. profe. Sí. Ajá. Esa pendiente se le llama módulo de Young. Eso también es importante. Sigo. Entonces, lo que llega un punto, muchachos, donde agarramos a este valor. Este valor le llaman SY y es el esfuerzo de fluencia o esfuerzo de cedencia. Vayan apuntando, muchachos. Ese esfuerzo de fluencia y ese esfuerzo de cedencia, ¿por qué se caracteriza? Es el límite entre ¿qué? Perfecto. Perfecto. ¿Y si se rebasa? En la Permanece. deformación plástica. Ujú. Perfecto, perfecto. De ahí vamos al esfuerzo último. El esfuerzo último es el máximo esfuerzo, esa SU, es el máximo esfuerzo que soporta un material. Mejía Olvera, explícame por qué. ¿Los materiales pueden resistir esfuerzos hasta el infinito? No, profe, porque el esfuerzo último es como, ahora sí que el tope, una vez ejerciendo más fuerza, pasando el esfuerzo último, el material se rompe. Entonces aquí pónganse muy abusados. Fíjense, muchachos, lo que yo les preguntaba antes, ya hablándolo de manera práctica, ustedes tienen que entender este diagrama para decir, cuando ustedes diseñan un componente mecánico, estáticamente, tienen que aplicar una teoría a la fatiga, a una teoría de fallas estáticas. Pero esa teoría de fallas estáticas, su límite van a ser las propiedades del material. Por ejemplo, en el caso de von Mises, establece que mientras el esfuerzo de cedencia no sea mayor al esfuerzo efectivo, el material no falla. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pónganse muy abusados. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, yo lo que ahorita necesito que se metan en la cabeza, bien importante, es las propiedades. Todos los materiales tienen propiedades mecánicas. Esas propiedades mecánicas, al menos las de resistencia, les dicen cuándo se va a romper o fallar un componente mecánico. ¿Hasta ahí vamos bien, sí o no? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Solo este diagrama solo se aplica para criterios estáticos de una única aplicación de carga. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, perfecto. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Sí, vamos bien. Vientos. Acabo nada más como repaso, yo sé que lo vieron en resistencia, en ciencia de los materiales, pero pues les voy platicando. Aquí nada más, fíjense, muchachos, no le hagan caso a la roja, vean nada más la negra. La negra, muchachos, es una curva de esfuerzo de formación unitaria de un aluminio 60-61. Ese aluminio, muchachos, es bien conocido, es muy ocupado. Fíjense, muchachos, cómo aquí la línea recta casi está completamente derecha. El cero, mándeme. Ah, no te preocupes, perdóname. Gracias por avisarme, compañero. Ya estamos ahí. Fíjense. Ah, carambas, ¿por qué tengo problemas cuando comparto pantalla?
No, esperemos que no tengamos problemas. ¿Ya me escuchó? Sí. Bueno, entonces fíjense, este diagrama esfuerzo de formación unitaria es una curva típica de aluminio. En esta curva típica de aluminio, muchachos, lo que nosotros vamos a tener es el diagrama esfuerzo de formación real de un componente mecánico. Fíjense, muchachos, como en el caso del aluminio, muchachos, resiste hasta los 200 megapascales. Fíjense cómo la pendiente realmente es muy poco de deformación. Y fíjense, muchachos, cómo el límite de excedencia y el límite de proporcional pareciera ser que no está bien definido. ¿Hasta ahí vamos bien o vamos mal? Qué bueno. Vamos a checar términos no tan convencionales, pero que a veces se llegan a ocupar, la resistencia específica. La resistencia específica es la resistencia del material dividida entre la densidad. Por ejemplo, muchachos, el acero, la resistencia última es de 440 megapascales para un 1018. Y un 6061 de aluminio, se acaban de ver que es 200-220. Pues, ¿quién resiste más? El acero. ¿Pero cuál es más pesado? También el acero. Dicho de otra manera, muchachos, pues va a tener más resistencia específica, ya que es 3 veces más pesado y solo es 2 veces más resistente. ¿Estamos? ¿Sí o no, muchachos? Sí, profe. La rigidez específica es el módulo de Young dividido entre la densidad del material. Y la SWR es la resistencia versus peso. Vamos a hablar un poquito de ductibilidad y fragilidad. Perdón. La ductibilidad, muchachos, es la capacidad de un material a ser deformado. Ahí estamos viendo un acero estructural, un acero dulce que es calentado y es muy deformado. Fíjense, muchachos, cómo ese material es muy dúctil. Es muy importante para conformar cables, para conformar chapas, placas, chasis, todo lo que tenga que ser conformado o deformado para darle la forma útil. Sin embargo, la fragilidad es todo lo contrario. La fragilidad es un material que no es capaz de ser conformado ni deformado, como lo es el concreto, vidrio, madera. Bueno, la madera en algunos casos sí es, no es dúctil, pero sí se puede deformar. El concreto, muchachos, fíjense, muchachos, que es muy ocupado porque es un material que no necesita ser deformado, lo ocupamos mucho en estructuras. ¿Estamos? No, los materiales frágiles son incapaces de tener altos niveles de deformación y la ruptura no muestra evidencia de estricción, no aparece el cuello de botella. Los materiales dúctiles son usados en perfiles estructurales, gran parte de los elementos con cargas variables, porque soportan bien la fatiga, permiten el trabajo en frío. De los lingotes hacemos alambres, PTRs, perfiles, etc. ¿Estamos de acuerdo, muchachos, sí o no? Sí, profe. En cambio, los materiales frágiles, mándenme. Nada, profe. ¿Qué pasó, Inca? No, estoy de acuerdo, profe. Ok. En el caso de los materiales frágiles, muchachos, siempre presentan a veces mayores niveles de resistencia a compresión que tensión. Son ideales para soportes, bancadas y sistemas de absorción de vibraciones. Por ejemplo, el torno, muchachos, la bancada del torno es de fundición y las fundiciones, aunque sean metales, son frágiles. ¿Estamos? El único problema de esto, muchachos, es que estos materiales, al no presentar avisos para falla, pues hay que tener más cuidado. ¿Estamos? ¿Cómo podemos diferenciar a partir de un material frágil y un material dúctil a partir del diagrama esfuerzo de formación? Pues simplemente, si el material no se deforma y se rompe, es un material no dúctil o frágil. Si el material se deforma, es un material dúctil. ¿Estamos de acuerdo?
¿Dudas hasta aquí? No, profe, ninguna. Así como tenemos ensayos a tensión y tenemos las propiedades SY, SU a tensión, las podemos tener a compresión. La única diferencia es que en vez de jalar al componente lo vamos a comprimir. En la imagen se muestra un soporte de concreto que se fisura y falla a partir de la compresión de ambos platos. ¿Estamos? Fíjense cómo falla, muchachos, en el caso de los materiales frágiles, muestra el momento en la falla. En el caso de los materiales dúctiles, si no hay efectos de pandeo, este componente puede ser muy elevado. Permítanme un segundo. ¿Qué hubo, manito? Perdonen, muchachos. Habiendo dicho esto, muchachos, pues eso es, vamos a obtener las mismas propiedades, nada más que a compresión. Una observación: los materiales dúctiles se comportan muy similarmente a tensión y a compresión, los materiales frágiles no. Por ejemplo, el concreto, muchachos, si se fijan toda esta porosidad a compresión, muchachos, en vez de estos huecos se van llenando del mismo material y va soportando cada vez más y más y más. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? Vientos. Sí. A su vez, muchachos, vamos a tener ensayos a flexión y vamos a tener ensayos a torsión. En el caso del ensayo a torsión, muchachos, las propiedades van a cambiar ligeramente, porque vamos a tener, en vez de un módulo de Young, vamos a tener un módulo de rigidez, y en vez de obtener los esfuerzos cortantes, en vez de tener los esfuerzos axiales, y ahora vamos a hablar los esfuerzos cortantes por torsión. ¿Dudas hasta aquí? Miren, esto no lo vamos a ocupar en el curso, pero es bueno que lo sepan. Un material homogéneo, muchachos, es un material donde las propiedades del material son uniformes en todo el ámbito de su continuo. Un material homogéneo, muchachos, son cualquier metal, los materiales no biológicos, que normalmente se comportan igual en todo el material, en todo el continuo. Un material isotrópico es que no importa las propiedades independientes de la orientación o dirección. Para entender esto, es más fácil con un ejemplo de un material anisotrópico. Un material anisotrópico es que no existe un plano de simetría, por lo tanto las propiedades del material cambian en todas las direcciones de la probeta. A ver, primero les pongo el ejemplo sencillo y a ver si me lo van captando. Muchachos, todos hemos visto de niños rompiendo tablas de madera. ¿Estamos de acuerdo? Los que son de taekwondo o cosas de ese estilo. ¿Sí o no, muchachos? Sí. Esos niños, muchachos, cuando ya se les está complicando mucho, mañosamente el sensei o el maestro o el tipo que les está haciendo que rompa la tabla, gira la tabla. ¿Por qué? Porque la madera es más fácil romperla en contra de las fibras que a favor de las fibras. ¿Me explico o no me explico, muchachos? Entonces, es más fácil, por ejemplo, si ustedes le pegan horizontal a esa madera, pues les va a costar mucho trabajo, porque lo que tienen que romper son las vetas, pero si la giran 90 grados, lo que tenemos que romper es abrir las vetas, es mucho más fácil. ¿Estamos de acuerdo, muchachos, sí o no? Entonces, fíjense, un material isotrópico no depende de cómo lo gires, se va a comportar igual. Mientras que un material anisotrópico, si tú lo giras, cambian sus propiedades del material. En el caso de las maderas, muchachos, es un material ortotrópico porque sí tiene 3 planos mutuamente perpendiculares de simetría de las propiedades, es decir, a lo largo, a lo horizontal y a lo ancho. ¿Estamos de acuerdo, muchachos, sí o no? Sí, profe. Vamos más o menos bien, vamos más o menos mal. Un material no homogéneo, muchachos, son los materiales, el ejemplo más sencillo, el que yo conozco,
son los materiales biológicos. Por ejemplo, muchachos, un material biológico es el hueso, ¿estamos de acuerdo, sí o no? Yo que me rompí la mano, muchachos, han de saber que cuando se vuelve a recuperar la fractura del brazo, muchachos, perdón, no fue la mano, fue del brazo, el punto donde está la fractura se vuelve mucho más resistente. ¿Por qué? Pues porque ahí se vuelve, bueno, perdónenme, biológicamente no lo sé muy bien, pero sé que esa parte es más resistente. Ya se puede romper de otro lado, más ya de ese lado ya no. Pero aquí viene el detalle, muchachos. Aunque sea todo hueso, muchachos, en el punto donde yo me rompí el brazo, ahí es más resistente y ya no es homogéneo mi brazo, ¿me explico? ¿Sí fui claro un poquito? Imagínate, mándame. Sí. Es que, bueno, yo no entendí muy bien, o sea, dice que usted que donde se tiene una fractura, digamos, por ejemplo, el del hueso, ¿no? Sí. Después, ya que está bien, ¿está más resistente ahí? Es decir, Sí. porque se reduce el tamaño. No. No, teóricamente ahí los osteoblastos, bien ahí es donde yo tengo problemas con la biología. Pero sí, cuando el doctor llegó y me dijo, porque yo tenía miedo, yo practicaba lucha, muchachos, grecorromana, y yo tenía miedo de que se me fracturara ahí otra vez, que mi brazo quedara más endeble. Y el doctor me dijo muy amablemente, dice, no, se te puede romper de otros lados, pero del lado de donde ya se te rompió, ya no se te va a romper, porque ahí los osteoblastos lo que hacen es que generan un hueso de mayor densidad y resiste más. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, su hueso es homogéneo, como la está poniendo en ejemplo. Ajá, ya mi hueso no es homogéneo porque en ese cachito es más resistente que en todos los demás. En cambio, por ejemplo, regresando al ejemplo de metales, a menos de que se tenga un tratamiento térmico, normalmente el material, el metal, se comporta igual en todo el continuo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos, sí o no? Esto es muy importante, por ejemplo, cuando se estudia mecánica del medio continuo, porque el que decir que un material es homogéneo nos simplifica las ecuaciones, ¿estamos? Para diseño no tanto, pero son propiedades que tenían que saber. Ya lo último, muchachos, solo con la dureza me voy a ir. La dureza. La dureza de un material podría ser un indicador de su resistencia para desgastarse o a la penetración. Vamos a platicar qué es el desgaste. Muchachos, cuando ustedes jalan un componente mecánico y le aplican pura carga y se rompe, ese esfuerzo, ¿estamos de acuerdo? Ahí está aplicándose la resistencia. Pero cuando ustedes tallan, rozan, por ejemplo, como los bujes, hacen girar y empiezan a rozar y a rozar, el material se va desgastando. El material más resistente se va incrustando sobre el material más dúctil. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Es como con la lija. Cuando ustedes lijan cualquier cosa, el material dúctil se va pegando a la lija. ¿Sí estamos de acuerdo, sí o no? Ahí tenemos un proceso abrasivo. Pues bueno, ¿cómo medimos esto? Esto es muy importante. Sobre todo los que vayan a producción, más que la resistencia, los que le va a interesar a ustedes va a ser la dureza. ¿Por qué? Porque la dureza va a ser un material, va a ser la capacidad de penetrar un material al otro. Por ejemplo, ahorita, todos los que tengan un vidrio a la mano, muchachos, rállenlo con sus llaves. Rápido, de volada. Ojo, nada más que no tenga el protector para rayos UV o que le hayan puesto un plastiquito, ¿eh? Pero si ustedes lo tratan de rayar ahorita con sus llaves, no lo van a poder rayar. ¿Por qué? Porque el vidrio es más duro que el estaño de lo que están hechos sus llaves, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, pero ojo, no implica que sea más resistente. ¿Vamos? ¿Sí o no? Solo es más dúctil, ¿no? Sí, pero... Exacto. Y por ejemplo, si ustedes quieren jalar sus llaves, a lo mejor resiste más, atención, que el vidrio, ¿no?
Para medir la dureza, muchachos, se ocupan 3 indicadores, el Brinell, el Vickers y el Rowell, que son los más comunes en el mundo, bueno, al menos en México y en Estados Unidos. El Brinell utiliza un identador esférico, que es una bola con 10 milímetros de diámetro. Penetramos del material, la bola es increíblemente dura y aplica una carga de 500 o de 3.000 kilogramos, dependiendo de la dureza. El Vickers hace lo mismo, pero con punta de diamante. Y el Rowell es un balín más pequeño o cono de diamante. Y los vemos aquí. En el Brinell es una bola, por medio de un tornillo aplicamos, dejamos una huella, medimos la huella y obtenemos un grado de dureza. Hacemos lo mismo para el ensayo Vickers y para el Rowell. Este es el cilíndrico, este es el de balín. ¿Estamos? Y lo que medimos es la huella. Y ahorita le vamos a dejar hasta aquí. Ya nada más por... No, esto lo vamos a ver después. Y ya que estamos en esto de dar repasos, vamos a también a dar un pequeñísimo repaso a cómo clasificamos los metales, sobre todo los aceros. Pero antes de dar este repaso, muchachos, me gustaría hablar poquitísimo de los materiales. Para empezar, muchachos, bueno, antes de que me siga un siguiente tema, muchachos, a mí los apuntes que me interesan son los diagramas de esfuerzo de formación unitaria. Y les voy a preguntar ahorita otra vez, para que no se les olvide. Por favor, muchachos, díganme, por favor, muchachos. Permítanme un segundo. Señor Belmont, por favor, platíqueme, compañero, ¿cómo se obtiene el diagrama esfuerzo de formación unitaria? En primero pues hay que tener un material, ¿no? Ajá. Y de ahí es aplicando diferentes fuerzas, que es para obtener el esfuerzo de fluencia y el límite elástico y todos esos. Ok. Que es conforme el esfuerzo y la deformación. Unitaria, ¿estamos de acuerdo, sí o no? Buen día, Herrera. Sí. No llegué tarde. A ver, buen día, platícame. ¿Sí escuchaste la plática del diagrama de esfuerzo de formación unitaria? Sí, profesor. ¿Cómo se calcula el esfuerzo? El esfuerzo se calcula conforme la deformación que tiene el material. No. Y la elasticidad que tiene. No. ¿El rango elástico? Perdóneme, no lo escucho. ¿El rango elástico que tiene el material? No, el esfuerzo se calcula como P sobre A. Y hay 2 esfuerzos importantes que yo necesito que se aprendan. ¿Quién le ayuda, compañeros? El esfuerzo de la carga axial sobre el área. El área es en donde está actuando la fuerza de la carga axial, que es P sobre el área, que es A. Es el esfuerzo. Ok. No, pero cuando yo te decía quién me ayuda yo les había dicho que hay 2 esfuerzos muy importantes para mi materia, les da el diagrama de esfuerzo de formación unitaria. ¿Qué propiedades son? ¿Cuál y cuál? Es el esfuerzo de fluencia y el esfuerzo unitario. No, el esfuerzo de fluencia y el esfuerzo último. Y el esfuerzo último, sí. Vayan entendiendo poco a poquito. Ese no es el límite entre qué y qué. Espinosa David. Espinosa David. Sí, profesor. Es el esfuerzo entre quién y quién. Longitud inicial y... el otro no me acuerdo. No, pues escucha la clase. Esfuerzo último, el esfuerzo de descendencia es el límite entre quién y quién. Entre el rango qué y qué. ¿El rango elástico y el rango plástico? Compañera. Y el esfuerzo último es, ¿qué onda? ¿Es el máximo? ¿Lo escuchó? El esfuerzo último es el esfuerzo último, la cedencia del material.
No, el esfuerzo último es el máximo esfuerzo que soporta un material. Apréndanselo de memoria, muchachos. Hasta que se lo aprendan, pues voy a estar pregúnteles y pregúnteles, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos de ahí? Esfuerzo último y esfuerzo descendencia. Dependiendo de qué tipo de, ¿cómo se llama? De qué tipo de esfuerzo apliquemos, ya sea tensión, compresión o torsión, va a tener su propio esfuerzo último y sus propios esfuerzos de resistencia a la tensión. ¿Hasta ahí vamos bien, sí o no? ¿Más o menos? Y ya, lo último era la dureza, ¿no? Que la dureza es la capacidad de un material a ser penetrado y es muy importante para producción porque los buriles son de una dureza, los materiales son de una dureza, el desgaste herramental es de una dureza, dependiendo de la dureza también ya podemos saber la resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? ¿Dudas hasta aquí? Sí, profe. Órale, muchachos. Ahora lo que vamos a ver es cómo clasificamos a los materiales. Para empezar, vamos a definir en 4 rangos a todos los materiales. Están los metales, los plásticos, los cerámicos y los compuestos. Para el caso de metales, muchachos, vamos a dividirlos en 2. Los ferrosos y los no ferrosos. Los ferrosos son los que tienen hierro en su composición. Muchachos, hierro. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, no le digan fierro. Los no ferrosos, muchachos, son los materiales metálicos que no contienen esa aleación en su composición. ¿Por qué los dividimos así, muchachos? Porque el acero y las fundiciones de hierro gris son extremadamente importantes y muy ocupadas en ingeniería. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Los metales presentan altas características a la conducción, es decir, son buenos conductores tanto de electricidad como de calor. En la mayoría de los casos, a excepción de cuando son de fundición, son conformables, que es decir, que a chingadazos se pueden cambiar su forma, ¿no? Y además, muchachos, relativamente son buenos resistentes. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sin embargo, en algunos casos, dependiendo de la composición química, se desgastan, son, pues sí, pueden ser muy duros, pero normalmente los conformables tienen una resistencia media, y en algunos casos, son caros ya los de aplicaciones especiales. Vamos a los plásticos. Los materiales plásticos son materiales que presentan altos niveles de deformación plástica, por eso el nombre. Son buenos aislantes y los vamos a dividir en 2 tipos, los termoplásticos y los termofijos. Un termoplástico es aquel plástico que una vez fundido y, ¿cómo se llama? Y puesto en un molde, ya no se vuelve a fundir. Perdónenme, se vuelve a fundir. O sea, si lo calentamos es como la cera, que una vez caliente se hace líquido, pero sigue siendo cera. Los termofijos no, muchachos. Los termofijos una vez moldeado, si lo calentamos, se quema el material. ¿Estamos, muchachos, sí o no? Un ejemplo de termofijo es el alambre que tienen El aislante, ¿no, profe? ¿Del alambre? Pues yo ahorita se me hacía un ejemplo más sencillo, el alambre que tienen de tendedero. Si ustedes lo calientan y lo queman, muchachos, se empieza a quemar. En cambio, muchos termoplásticos, pues el PET y cosas de ese estilo lo podemos reutilizar. ¿Estamos? ¿Sí o no, muchachos? Sí, profe. Sí. Características, muchachos, son altamente deformables, son muy buenos aislantes, no conducen calor, y en algunos casos adquieren la forma que les da por medio del molde. Son muy moldeables, son muy ocupados para altos volúmenes de producción, son baratos hacerlos relativamente. Cerámicos. Los materiales cerámicos son los primeros materiales ocupados por el hombre. El barro, las tazas,
el cemento, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos se comportan como materiales cerámicos. Son materiales resistentes a la compresión, son buenos materiales aislando la torsión, son buenos al desgaste, muchachos. Por ejemplo, mecánicos automotrices. Ahí, en el caso de, no recuerdo si es Fórmula 1 o ya estos autos que quieren alcanzar velocidades muy, muy altas, ya los rodamientos, muchachos, ya no están hechos de balines, ya no están hechos de metales, están hechos de cerámicos. Son bujes, muchachos, que soportan altos niveles de temperatura, son muy buenos al desgaste, pero son malos con los cambios bruscos. Si le llegáramos a caer agua, pues ese material se fisura y se rompe. Y los materiales compuestos es como los materiales a partir de fibra de carbono, el concreto, de lo que está hecho de las casas. Muchas veces en ingeniería, por ejemplo, la casa, muchachos, nosotros queramos que resiste todo el peso de la casa, siempre. Pero cuando está temblando, queremos que resista la tensión que pasa del movimiento de la casa. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? Entonces, fíjense, nosotros queremos un material que en ingeniería no existe o que sería muy caro hacer. ¿Y qué es lo que hicieron? ¿A qué conclusión llegaron? Pues dijeron, bueno, pues vamos a ganar el cerámico, que resiste la compresión, y el metal, que es la varilla, que resiste la tensión. Los juntamos y generamos un nuevo material llamado material compuesto. Para que se defina un material compuesto debe de haber una interfaz entre sus fases. Si nosotros pudiéramos cortar una columna de concreto, muchachos, nos daríamos cuenta que hay un armado de varilla de metal que se ve, y además a sus lados hay un armado de concreto, de cemento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? No. Los materiales compuestos nacen de la necesidad de generar materiales con distintas propiedades que en la naturaleza no se dan. Por ejemplo, yo estoy casi seguro, muchachos, cada vez más vamos a ver ocupar el material de fibra de carbono, porque es un material altamente resistente. Su resistencia específica es enorme, es decir, resiste bastante. En comparación del peso es muy ligerito. Y es un material compuesto porque los que hayan trabajado con fibra de carbono o fibra de vidrio, pues es tela, muchachos. Para darles la rigidez y la forma, lo metemos en un molde y le aplicamos la resina. ¿Estamos de acuerdo? Pero si nosotros lo cortamos, claramente se ve lo que es tela y lo que es el plástico o resina. ¿Estamos, sí o no, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No. Bien, entonces. Hay varias maneras de clasificar los metales. Y yo trabajo con metales en mi curso pues, porque es lo más común. Además, no es lo que me pide el programa. En el caso de los metales, muchachos, se puede clasificar por el medio un sistema unificado de numeración por medio de letras. Y el sistema unificado va a llamarles desde el 0001 hasta el A 99.999, la C para el cobre, la E para metales de tierra rara, la L para metales de bajo punto de función, M para diversos metales no ferrosos y sus aleaciones, la N para las aleaciones con níquel y aleaciones de níquel, para la P para los metales preciosos y sus aleaciones, la R para metales de aleaciones reactivos y refractarios, y la Z para zinc y aleaciones. Para el caso de aleaciones de ferrosas, van desde las D, F, G, H, J, K, S y T. De abajo para arriba, la T se ocupa en aceros en amianta, la S en aceros resistentes al calor y a la corrosión, lo que nosotros conocemos como inoxidables, la K para diversos aceros y aleaciones no ferrosas, la J para fundiciones o aceros colados, la H para cuando son tratados térmicamente, templabilidad específica, la G para aceros al carbón y aliados. Esta, muchachos, sí es
muy ocupada, les voy a ser bien honesto, yo casi no la ocupo. Yo ocupo más, muchachos, la IC6, que ahorita se las voy a explicar. Pero vámonos a los aceros, que es el metal que no por excelencia, pero es el más común que vamos a ocupar. Profe, ¿podremos visualizarlo? Es que no se ve. Mándeme. ¿Podremos visualizarlo? Es que no se ve. ¿Cómo que no se ve, compañero? ¿No les estoy compartiendo pantalla? No, profe. Muchachos, díganme, por favor, se salió de... Díganme que... Quedó todo claro a partir de las aleaciones. Ay, no marchen, ¿en serio, muchachos? Váyanme diciendo, muchachos. Yo bien entrado en mi... Profe, le avisamos. Permítanme un segundo. Voy a dejar de compartir tantito, muchachos. Ahorita no sé por qué el Zoom está haciendo cosas raras. Déjenme cierro todo lo demás. ¿Qué tengo? Tengo esto, lo cierro. No puedo... Bueno, esta sí no la cierro, pero me salgo de aquí. Un segundo, muchachos, voy a cerrar todas mis ventanas, muchachos. A ver si ese es el problema. Muchachos, no, o sea, aunque me interrumpan, muchachos, no pasa nada. O sea, si ven que estoy dando clase con presentación y no la ven, pues avísenme, muchachos, por favor. ¿Estamos? No pasará otra vez. A ver, muchachos, ya está viendo mi pantalla, ¿no? Sí, profe. Habíamos quedado en las aleaciones. ¿Hasta ahí se habían visto? No. Bueno, o sea, nada más, yo vi la 2. Y a esa ya no se empezó a ver. Ok. Pues esto no hay tanto problema. Ahorita se las voy a pasar de todas maneras. Están los metales, plásticos, cerámicos y compuestos. El sistema unificado de numeración llama por letras a los materiales. Los A, C, E, L, M, N, P, R, Z son para materiales no felosos. Y las D, F, G, H, J, K, S, T para los materiales felosos. La numeración depende de la composición química que tenga esa aleación. Si tiene más zinc, si tiene más cromo, si tiene más molibdeno, si tiene hierro, si tiene aluminio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Entonces pasábamos a lo de los aceros. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Los aceros, muchachos, es una aleación de hierro y carbono. Bueno, es una aleación de hierro y que hasta del 0.02 hasta el 2% de carbono. Muy abusados. 2% de carbono es 0.02 en porcentaje. A ver, ¿qué significa esto? Que si yo tengo Si yo tengo 1000 kilos de acero, en kilos yo solo voy a tener 20 de carbono. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? ¿Me explico o no me explico? Sí. Y eso es el máximo. Porque realmente los aceros que ocupamos todavía llevan menos de carbono. ¿Estamos? Este acero, muchachos, los podemos definir de manera un poquito sencilla, de 3 tipos: acero dulce, acero de medio carbón y acero al alto carbón. Un acero dulce o al bajo carbón es el que ocupamos en perfiles estructurales para construcción de casas, es el más barato, es el más maleable
y relativamente resistente. Para que se considere dulce tiene que tener del punto 18 al punto 2 de carbono. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya una clasificación menos, pero ya un acero de medio carbono. Se escuchó. ¿Qué se escuchó, Inge? No se escuchó bien, profe. ¿Desde dónde lo escuchaste, Inge? Como que se le fue la señal. A ver, ¿pero ya me escuchas? Ahorita ya lo escucho bien. Es que estaba con lo de los porcentajes y después empezó a distorsionar. Híjole, compañero, ¿los demás presentan el mismo no? No, profe. No, profe, se escuchó bien. No, profe. Fíjate, compañero, probablemente sea tu internet. Puedes apagar cámara para que escuches un poquito mejor y ocupemos menos ancho de banda. ¿Te parece? Híjole. Esperemos que me hayas escuchado, compañero. Sigo con la clase. Tienes permiso de apagar cámara. ¿Estamos? ¿Todos los demás me escuchan, muchachos? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Sí se va la señal. Y no te preocupes. Apaga cámara y ahorita vemos. ¿Estamos? Y si no, salte rápido y vuélvete a meter. Sigo con la clase. De todas maneras, acuérdate que tenemos video. Cualquier duda que tengas, la ves en el video. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces les estaba platicando. Un acero al medio carbón, muchachos, que es un acero con un porcentaje importante de carbón, ya puede ser templado y tratado térmicamente y ya no sirven para más aplicaciones. Un alto carbón ya son aceros que exclusivamente son aceros muy resistentes, que están considerados para tratarse térmicamente y aumentar aún más su dureza o su resistencia mecánica. ¿Qué ventaja tiene el acero? Que relativamente es muy resistente, que tiene un buen costo, es barato, es capaz de una maquinabilidad especial, es muy maquinable, pero tiene el inconveniente que su peso es elevado. ¿Cómo se clasifican los aceros, muchachos? La clasificación más ocupada, al menos por mí y ya gran parte importante de la industria, es la ICSAE. La ICSAE, muchachos, ocupa 4 dígitos para clasificar el acero. Los 2 primeros es el rango de elementos aliados, mientras que los 2 últimos es el porcentaje de carbón. Por ejemplo, un 10-18 es un acero al puro carbón sin elementos de aleación y el 18 involucra que tiene 0.18 de por ciento de carbón. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? Sí. Un tantito rápido de que están los 10 son aceros al puro carbón, no tienen elementos aliados. Los 0 son acero de corte libre, tiene un poquito de azufre. Los 12 también, pero además ya empieza a tener fósforo. Nos vamos a los 23, ya tiene níquel. A partir de los 31 tienen níquel y cromo. El níquel y el cromo, muchachos, aumenta su resistencia al desgaste en el material, aumenta su resistencia. Y la gama 41-43, la gama 41-43, muchachos, en muchas aplicaciones son muy ocupados en el diseño de máquinas. ¿Por qué? Porque son materiales que resisten un poquito más la corrosión, que son buenos, tienen una resistencia mecánica elevada, son tratables térmicamente y ese cromo molibdeno los vuelve, aparte de resistentes a la corrosión, resistentes al desgaste. Ya la gama 51 tiene con cromo nada más a partir del 0.8% de cromo, la 61 cromo vanadio, 86, 97, 92 y 93, empezamos níquel cromo molibdeno con silicio y mayores porcentajes. Entre más elementos tenga, muchachos, normalmente el acero es más caro. Una gama 10, un 10-18, pues vale 20, 30 pesos el kilo. Un acero, un 41-40, pues ya nos empezamos a meter
con 220 pesos el kilo. Cambia mucho el precio. ¿Estamos? ¿Dudas hasta aquí? Normalmente le agregan, fíjense, en el caso de la nominación, pues la unificada le agregan un 0 extra, normalmente, y empieza a veces con una G. Lo vamos a checar en el libro de Shigley, cuando lleguemos a esa parte. ¿A qué se deba en G? No lo sé, normalmente nunca he trabajado con esos materiales. Y si se fija, en el de corte libre también tiene una letra en medio. Les soy bien honesto, yo jamás he trabajado con esos materiales. Lo que sí, que cuando es la unificada, a esta misma clasificación simplemente se le agrega un 0 extra para entrar dentro de los 5 dígitos de la unificada. ¿Estamos? Pero la SISAE solo ocupa los 4 dígitos, a excepción de esas dos excepciones. ¿Estamos? Bueno, 3 excepciones. Bueno. Y aquí vámonos con las aplicaciones típicas del material. Los 10-15, muchachos, se ocupan. 10-18, 10-15, 10-20 se ocupan para piezas moldeadas en lámina. ¿Cuál es una pieza moldeada en lámina, muchachos? Pues, por ejemplo, los pedales de los coches, algunas varillas, lo que es troquelado, simplemente el cofre de los surus, de los centras, cuando eran de metal. Todo eso es lámina, ¿no? Los 10-30 es para piezas de uso general, balas, palancas, eslabones, uñas. El 10-40, por su porcentaje en carbono, ya puede ser ocupado en ejes y engranes. Fíjense que la tabla ocupa varios engranes y varios ejes. ¿Cuál van a ocupar? Pues dependiendo de la resistencia mecánica. El 10-40 es menos resistente que el 41-40, 43-40. ¿Estamos, muchachos? 10-80 ya es ocupado en resortes, se ocupa mucho por el porcentaje en carbono, lo hacen poco flexible en algunas aplicaciones, pero le da bastante resistencia mecánica. Esa dureza, muchachos, se ocupa para resortes, para equipo agrícola, porque le van cayendo piedritas, intemperie y varios elementos que son muy abrasivos y pueden lastimar a los resortes. El 11-12 es para piezas de máquinas con tornillo, 12L14 piezas que requieran buena capacidad de maquinado. ¿Esto a qué se refiere? A piezas que van a llevar muchas operaciones de torno, fresa, rimado, varios elementos. La gama 41, muchachos, 41 y 43 son a lo que yo conozco como acero grado maquinaria. La 51 es para ejes, para trabajo pesado, resortes y engranes. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué agarrarías una 51? Porque necesitas esa resistencia más el tratamiento térmico. Nos pasamos a la 61, que siguen siendo engranes. Y a partir del 86-92, aunque digan engranes y resortes, pues ya los veo más como grado herramienta. Bueno, los 90 ya se pueden ocupar como grado herramienta. Cabe mencionar que entre mayores componentes aliados también pierde ductibilidad. ¿Sí o no, muchachos? Por eso es que muchos resortes tienen que ser maquinados en caliente. Se me olvidó decirles, todas las gamas, todas las composiciones químicas que tenemos, un 10-18 pueden ser conformado en caliente o en frío. ¿Qué significa que sea en caliente? Un 10-18 en caliente, muchachos, es que fue rolado, conformado, a 200, 300 grados centígrados, al rojo, si no es que hasta más, para que fuera más dúctil. ¿Qué ventaja tiene eso? Se necesitan
menos fuerza y el elemental se desgasta un poco menos que si se trabaja en frío. El problema de trabajarlo en frío, que aunque también son temperaturas elevadas, el trabajo en frío genera un mejor efecto dimensional, es decir, que los componentes tienen menos variaciones, tienen una tolerancia más pequeña y pero normalmente se vende más caro porque el elemental y la máquina tiene que tener tanto mejores capacidades y el elemental para conformarse se desgasta más rápido o es de un material más caro. ¿Me expliqué o no me expliqué, muchachos? ¿Dudas? Vamos al apartado de preguntas. En el apartado de preguntas, muchachos, permítanme un segundo. Qué lata me está dando ahorita el Zoom, ¿eh? ¿Ustedes me escuchan, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. No sé por qué mi máquina... Ustedes están viendo un parpadeo ¿Ustedes sí ven ¿No ven el parpadeo, muchachos? Sí, profe. Ajá. Bueno, miren. Y aquí vamos a hacerles varias preguntas. Las primeras es, ¿cómo clasificamos a todos los materiales en ingeniería? Señora Niña, Ricardo Niña. Señor Ricardo Enrique. ¿Cómo se clasifican los materiales? Es que no escucho bien, se me está distorsionando, se me sale, entra a la clase, no entiendo, profe, la verdad. No te preocupes, no seas malito. Es que mire, entro a clase, después me saca de sesión y vuelvo a entrar y luego no escucho o sea, se distorsiona su voz. Ay, no, profe, o no sé si es mi internet, no entiendo. Mira, ahorita sí es un hecho, si tus compañeros tuvieran el mismo problema sería mi internet, pero no, ahorita sí es el tuyo. No te preocupes, nada más toma la clase. Después, ¿estamos? Y de hecho nada más estoy tomando captura porque ahorita por ejemplo está hablando y se escucha así como lento. No. Mira, no te agüites. Vas a tener que tomar la clase 2 veces, pues ya ni modo, ¿no? Pero échale ganas. Me voy con Luis Pérez. Luis Pérez, platícame, ¿en cuántos tipos de materiales se clasifican los materiales ocupados en ingeniería? Metales, eran plásticos, cerámicos y el otro no me acuerdo. Compuestos. Compuestos. Empezamos con Ramírez García. El compuesto, ¿cuándo lo ocupas? El compuesto se ocupa para, ¿cómo se podría decir? Cuando necesitas que el material sea con dureza y resistencia. Más o menos, sí. Cuando necesitas dos propiedades de distintas clasificaciones, ¿no? O sea, que te digas un material que no se da en la naturaleza. Compañero, los plásticos, ¿para qué nos sirven? ¿Los plásticos? No, compañera Ortega, los plásticos de Oscar. Muchas gracias, Ramírez. Ortega, ¿para qué nos sirven? Ya perdí a Ortega. Bueno, es que... Mándame. ¿Sí me escucha? Sí, ya te escucho. ¿Sí me escucha? Sí. Los plásticos tienen una deformación, pues como dice plástica, llegan hasta un límite, bueno, hasta su límite y no se deforman y pues son los polímeros, ¿no? Que a veces es la unión de dos elementos.
Más o menos. A ver, entonces, los plásticos son materiales que presentan altas deformaciones plásticas, usualmente son ocupados como aislantes, son malos conductores, tanto de electricidad como de temperatura, pero su capacidad de moldeo los vuelve ideales para piezas de inyección. Son baratos a altos volúmenes de producción. ¿Estamos? Ayala, ¿los metales para qué nos sirven? Sí. Bueno, los metales son buenos conductores de calor y son muy resistentes al desgaste. Algunos son resistentes al desgaste, no todos. Los metales son resistentes nada más. Son buenos conductores al calor y son buenos conductores a la electricidad. Por eso se ocupan en los cables, en los circuitos electrónicos, etcétera. Espinosa ya. Buen día ya. Mejía. En el caso de los aceros es una aleación que Es una aleación ferrosa. es una aleación ferrosa de hierro con acero. Carbono. ¿Estamos? ¿Y ese hierro con carbono hasta cuántos puntos de por ciento de carbono puede tener? .002. 2%. Hasta el 2%, ¿estamos? 2% de carbono, que sí, en peso nominal es el .02, ¿estamos de acuerdo? De ahí hay de 3 tipos. ¿Cuáles días? Sí, profe. ¿Cuáles días? Hay de 3 tipos de acero. Acero dulce, acero medio carbono y acero en alto de carbono. Perfecto. Ya la última pregunta. La clasificación que vamos a ocupar en clase es la denominación IC Martínez. Esa denominación IC ocupa 4 dígitos. Esos 4 dígitos, los 2 primeros, ¿qué involucran? Casi. Los 2 primeros es el tipo de aleación de los elementos aliados, ¿no? De elementos aliados, porque el material en sí siempre va a ser acero. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Y los 2 últimos va a ser el porcentaje de carbono. Que tenemos. ¿Estamos? Sí. Bien, entonces, ese repasito estuvo muy bien. Vamos a seguir ya con lo que es fatiga. Entonces, de esto que acabamos de platicar, vamos a sacar las cosas importantes. La primera de ellas, ay muchachos, ¿qué habrán puesto aquí? ¿Es el de video que están tomando, muchachos? En la de Zoom, muchachos, o es mi computadora que ya trae algo raro. Bueno, lo checo después. Fíjense, muchachos, ¿qué es lo que yo necesitaba de aquí para entrar a fatiga? En primer lugar, que entendieran. Todos los materiales tienen una resistencia del material. ¿Estamos? Cuando cargamos una única vez, esa resistencia se obtiene por el diagrama esfuerzo de formación unitaria. Hasta ahí vamos bien, vamos mal. Ese diagrama esfuerzo de formación unitaria es el diagrama que nos permite ver los valores de esfuerzo último y esfuerzo de excedencia del material. El esfuerzo último es lo máximo que resiste ingenierilmente el material y el esfuerzo de excedencia es el esfuerzo al cual el material pasa de su zona elástica a su zona plástica, que es lo que yo ahorita necesito. ¿Estamos? De ahí, muchachos, ya saben que los materiales se pueden clasificar en metales, cerámicos, compuestos y plásticos, y que de esos materiales, muchachos, que nosotros vamos a ocupar muchos los aceros y vamos a ocupar la clasificación IC-SAID, que se ocupan 4 dígitos para explicar qué tipo de material es. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Vamos mal? Bien, profe. Sí. Ok, muchachos. Habiendo dicho esto, muchachos, entonces vámonos con la fatiga. Y ya lo último, muchachos, no lo vimos, pero recordemos que en mecánica de sólidos ustedes vieron teorías de falla
Y las teorías de falla es la receta de cocina o la fórmula que les dice si el material va a fallar o no va a fallar al nivel de esfuerzo y considerando al esfuerzo de excedencia para materiales dúctiles o al esfuerzo último para materiales frágiles. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Poco a poquito vayan repasando lo que vieron en cuatrimestres pasados. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, repasar teoría de fallas, ¿no? Ya más tarde. Ya más tarde. No se va a ocupar en, bueno, se va a ocupar en 2 o 3 ejercicios en el curso, pero sí. Esa teoría de fallas que se les enseñaron el cuatrimestre pasado solo es aplicable para materiales con una única aplicación de carga. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se aplican múltiples cargas? Cuando se cambia la carga, cuando se cambia el esfuerzo, cuando metemos máquinas rotativas, pues los materiales se van a fatigar. ¿Estamos? Profe. Mande, Miguel. ¿Está compartiendo pantalla? Ahorita no. No, bueno, ¿qué te crees que sí estoy compartiendo? Pero ahorita ustedes están viendo el cuadro negro en medio, ¿no? Porque yo estoy viendo sus imágenes. ¿Estamos? Ok. Miren, dejo de compartir para que vean la diferencia. Ahora sí ya no estoy compartiendo. Nada más, aguántenme tantito, les voy a poner la presentación. ¿Estamos? Y ¿saben qué? Ahorita me está por... Si yo la proyecto, no sé a qué se deba, me está causando problemas. Vuelvo a compartir pantalla y todos estamos viendo. O sea, no lo puedo maximizar porque tengo problemas, ¿no? De todas maneras, ustedes ya tienen la presentación ahí en plataforma, ¿sí o no, muchachos? Sí. Entonces, muchachos, pues vamos a seguir trabajando. Vamos a hablar de fatiga. ¿Qué abarcó teoría ¿qué abarcó teoría de fallas, muchachos? Estáticas era lo que les platicaba. Como su nombre lo indica, esta teoría únicamente es utilizable cuando la aplicación de las cargas es de manera gradual y en una sola aplicación. Ahí estamos viendo una estructura. ¿Estamos de acuerdo? Esa estructura, si realmente fuera el techo de una casa, a menos de que hubiera agua, viento o algo diferente, muchachos, pues siempre va a cargar el mismo techo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no, muchachos? O sea, dicho de otra manera, es difícil que el peso cambie, que los esfuerzos cambien. Una casa es igual, muchachos. Una casa, pues, ¿cuánto pesa? Pues muchas toneladas. Por ejemplo, una casa habitación, muchachos, pues debe de ser capaz de resistir las traves, el peso, pues sí, el agua de vez en cuando, pero realmente las cargas se puede diseñar bajo criterios estáticos. En cambio, una estructura como la del metro no, porque ya tiene cargas fluctuantes, constantemente pasan los metros, constantemente hay cambios de carga. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? Sí. Lo que les enseñó el cuatri pasado, ¿dónde se aplica? En realidad todas las cargas varían en función del tiempo, eso es un hecho, pero no es incorrecto suponer cargas estáticas o cuasi estáticas en elementos mecánicos como estructuras, armaduras y mecanismos y máquinas como grúas, soportes, etc. Ahí que se hace, pues, se mete un factor de seguridad ligeramente elevado y ya con eso, pues el material no va a estar en constante fatiga. Por ejemplo, una grúa, una portería, pues cada cuando se ocupa muy poco, muchachos. Un coche, 2, 3 al día, ¿estamos de acuerdo? Entonces la fatiga es relativamente poca. ¿Dónde nunca las vamos a ocupar las teorías de falla anteriores? En máquinas rotativas, máquinas con mecanismos que se emplean a una frecuencia elevada, a una velocidad elevada, elementos estructurales bajo fluctuaciones, productos del viento, fluido, entorno, etc. Aquí, por ejemplo, los condominios, los edificios grandes, muchachos, no pueden serse diseñados únicamente a casos de fatiga, a casos estáticos, porque estarían mal diseñados. Ahí el viento a cada rato les pega, la lluvia es más crítica. Es más, curiosamente, en muchos edificios grandes, muchachos, hasta está contemplado que lo que pasó en el 11 de septiembre, que esté diseñado para soportar el choque de un avión. Pero bueno,
ya ahí meternos en ejemplos más raros. Y tampoco se puede ocupar las teorías de falla anteriores, del cuatrimestre anterior, bajo entornos altamente corrosivos. Pues ¿por qué? Porque el desgaste es mayor. Y ahorita lo que les voy a platicar es el efecto de las cargas dinámicas sobre el material. ¿Estamos? ¿Dudas hasta aquí? No, pero vamos bien. Mándenme. no hay problema. Gracias, Inques. Entonces, sigo, muchachos. Perdonen que no los maximice, pero es que me está causando ahorita problemas. Miren, por última vez voy a tratar a ver si no me causa problemas. Ay. Es mi tarjeta gráfica y es un hecho. Ay, Dios. Ahorita corrijo. Entonces, pero ya no me está causando problemas. A ver, ¿me están escuchando, muchachos? Sí, profe. Entonces, ¿qué efecto tienen las cargas dinámicas? Pues el efecto de las cargas dinámicas. Mándenme, ¿qué? No, profe, que sí se escucha. Órale, va. ¿Qué efecto de las cargas dinámicas tienen sobre el material? Si ahorita entendemos lo que yo les platiqué hace rato, pues teóricamente cuando nosotros jalamos antes del esfuerzo de excedencia, el material no debería de fallar. ¿Por qué? Pues porque no debería de haber grietas, no está el fenómeno de extrusión, no aparece la macrogrieta, etcétera. Entonces, en teoría, dentro del límite de excedencia o fractura no existe la formación de grietas en los materiales bajo la aplicación de cargas estáticas. Si nos quedáramos siempre dentro del límite de la excedencia, antes se pensaba que no había grietas. Cuando las cargas son dinámicas, repetitivas y actúan en elementos mecánicos, fallan a valores nominales muy por debajo de este límite. El ejemplo que pasó, muchachos, fue el ferrocarril. Antes de la avenida del ferrocarril, muchachos, pues los componentes mecánicos se ocupaban bajo criterios de falla estática. ¿Por qué? Pues porque las cargas eran de baja frecuencia. Las máquinas no eran tan rápidas, pero con la llegada del ferrocarril, la máquina de vapor y todo lo demás, se empezaron a aparecer revoluciones de 800, 1000, 1200, 2200, que ya eran considerables, y en un minuto ya daba 2000 ciclos, que es muchísimo, y a veces en días de trabajo no llegaban ni a los 5 ciclos, 10 ciclos. ¿Me explico, muchachos? Las máquinas rotativas empieza a aparecer la locomotora, y con los primeros diseños que hacen se dan cuenta que los materiales se rompen mucho antes de lo que el material había sido diseñado, y no se explicaban por qué. Pues aquí ocuparon una palabra biológica para un comportamiento mecánico, dijeron, pues se fatigaron los materiales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Pues se les dice fatiga cuando entran muchos ciclos y se rompe o se agrieta el material. Fíjense en el cigüeñal. El cigüeñal, de la parte donde está rota, muchachos, aparecen unas estrías. Esas estrías, como vamos a ver después, le vamos a llamar marcas de playa. Todos los que hayan trabajado en un taller y hayan visto esto, muchachos, ejes rotos, componentes mecánicos rotos, fisurados, se van a dar cuenta de esa aparición de marcas de playa. También otra, va a haber cachitos más brillosos que otros. Y va a haber cachitos donde se rompen. Denme un segundo, muchachos, por favor. Perdón. Siguiendo con la explicación, muchachos, la fatiga sucede cuando aparecen los ciclos, cuando aparecen cambios de carga, y esos cambios de carga producen cambios de esfuerzo.
Ellos empezaron a investigar y se empezaron a dar cuenta de que algo pasaba. Primero empezaron a ver a lo micro. Ellos se dieron cuenta que las cosas se rompían por las grietas. Y las grietas eran producto de 3 etapas. La primera etapa era etapa de iniciación de las grietas. La segunda era cómo esa grieta se hacía más grande, que se llama etapa de propagación de las grietas. Y la tercera etapa era donde el componente mecánico macro se rompía. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? Ok. Ujú. Claro. Básicamente, lo que usted acaba de decir en esas palabras, básicamente eso es la fatiga. Ellos se dieron cuenta que esas grietas se veían como concentradores de esfuerzos y hacían menos resistente al material. Se rompe antes el material. Ellos cuando empezaron a estudiarlo, les digo, se dieron cuenta que la grieta en sí aparece de 3 maneras. Cuando se inicia, cuando se propaga, cuando se fractura. Sí, básicamente lo dijo muy bien, compañero. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. La etapa de iniciación de grietas. Esta etapa es considerada que una microgrieta fue introducida dentro del material por medio del proceso de fabricación o que ya estaba presente en el mismo debido a los defectos microscópicos normales dentro de los materiales, como el límite de grano, vacancias, etc. Hoy por hoy, muchachos, no importa qué proceso de fundición ocupemos, qué proceso de fabricación ocupemos, qué proceso de conformado ocupemos, muchachos, siempre va a haber pequeñas grietas dentro del material que produzcan fatiga. Si nosotros pudiéramos generar un material, un componente de máquina perfecto, teóricamente la fatiga no se daría. ¿Pero qué produce esas grietas, muchachos? Pues es imposible quitarlas porque, por ejemplo, una aleación, muchachos, tiene grietas. La fundición, hay pequeños a veces, hay pequeños vacíos o hay pequeños burbujas de aire. También, muchachos, en el caso de la fundición, en el caso de la fundición, en el caso de... Permítanme un segundo, es que suena mucho, muchachos, aquí en su casa, muchachos. Perdónenme. Por más que quiero cerrar, no sigue sonando. Las grietas, muchachos, aparecen. Por ejemplo, ¿quién ha torneado algo, muchachos? ¿Cómo queda la superficie de algo torneado? También a veces queda como brillosita. Ajá, queda muy lisa. Muy lisa. Fíjense. Queda plana. Queda rayada. Pues miren, ahí les va. Sí, o sea, quedan, no importa si es fresa, no importa si es fresado, no importa si es torneado, quedan una serie como de grietitas, ¿no? Un rayado. Sí queda muy lisa, porque sí queda más lisa, pero queda como rayado del material. Ese rayado, muchachos, son grietas, al final de cuentas, ¿no? Cuando les decía, en el caso de la estructura cristalina de metales, muchachos, los átomos se van acomodando y cuando se van enfriando, muchachos, va generando un arreglo cristalino. Ese arreglo cristalino, dependiendo de dónde se empezó a solidificar, va por una dirección. Cuando múltiples direcciones se juntan, se genera algo que se llama límite de grano, y ese límite de grano es como si fuera otra grieta. Les platicaba de las fundiciones. A veces hay pequeños burbujas de aire que no salen completamente, y esas pequeñas burbujitas de aire dejan huecos dentro del material. Esos huecos pues, son grietas, que muy pequeñitas, pues sí, pero son grietas. Esas grietas, muchachos, en la etapa 2, también las grietas pueden aparecer por medio de golpes, procesos de manufactura,
y la inclusión normales de átomos en las aleaciones metálicas. O sea, vamos, es imposible quitar, hoy por hoy, quitar esas grietas al 100%. Esa porosidad a nivel micro, muchachos, ahí lo que están viendo es una metalografía. Fíjense que esa metalografía, muchachos, es un metal que fue metido en una resina y fue lijado y pulido. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pero ese lijado y pulido, muchachos, pues no necesariamente le va a quitar las grietas. A nivel micro se ven, y cada vez que nosotros aplicamos un estado de esfuerzos, esas grietas, debido al concentrador que vamos a ver después, van a generar aumento de esfuerzos, y esos aumentos de esfuerzos van a generar fluencia local. ¿Qué es fluencia local? Que cerca de donde está la grieta se abra más la grieta. Dependiendo si está a tensión y compresión, la grieta se va a abrir a tensión, se va a cerrar a compresión. Y eso va a ser un ciclo de trabajo o un ciclo de esfuerzo. Imagínense yo, cada vez que yo me levanto de la silla, comprimo la silla. Cada vez que yo me paro, cada vez que yo me siento sobre la silla, la comprimo. Cada vez que yo me paro, se queda en su estado original. Entonces ahí es de 0 a comprimir, de 0 a comprimir, de 0 a comprimir. En el caso de los coches, los resortes, muchachos, ya están precomprimidos. La suspensión, ¿qué es lo que hace? Cuando entra un golpe, se comprimen un poquito más y se alargan un poquito más y se alargan un poquito más y se alargan. Ahí estamos pasando de tensión a compresión, de tensión a compresión, de tensión a compresión. ¿Estamos? Igual con los muelles. Esos ciclos de esfuerzo, muchachos, adentro del material van a hacer que todos los huequitos que teníamos, ya sea por el proceso de conformado, ya sea por la estructura cristalina, ya sea por lo que fuera, esas grietitas van a abrirse y cerrarse, y poco a poco van a generar esas estrías de las que les platico. En la propagación de la grieta, con el paso de los ciclos, las microgrietas generan macrogrietas. De algo chiquito ya se empieza a ver, y forman superficies paralelas en forma de mesetas separadas por crestas longitudinales. Estas superficies se denominan marcas de playa. A ver, algo tan rimbombante simplemente es que se vean estas grietas que parecen estrías, que le vamos a llamar marcas de playa. Hasta ahí. ¿Alguien me entendió? ¿Alguien no me entendió? ¿Sí o no? No, sí, profe, sí, quedó entendido. Sí. Todo bien, qué bueno. Ese crecimiento de grietas, muchachos, es pequeñísimo. Puede ser de 1 por 10 a la menos 8 a 1 por 10 a la menos 4 pulgadas por ciclo. Pues es casi nada, muchachos. Pero en una máquina que se mueve a 3000 revoluciones por minuto, 6000 revoluciones por minuto, pues ya se vuelve un valor exageradamente grande, conforme pasan los meses, los años, el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Ese crecimiento es pequeño, pero cada ciclo aumenta, cada ciclo aumenta. La grietita que era chiquita cada vez se hace más, y más, y más, y más grande. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí. ¿Cuándo llega la fractura, muchachos? Lo que pasa es que la grieta seguirá creciendo hasta que el tamaño de la misma sea lo bastante grande como para elevar el factor de intensidad del esfuerzo K. El factor de intensidad del esfuerzo K ocurre en las grietas y va a llegar a que en el extremo de la grieta llega a ser casi tenacidad a la fractura. Esa tenacidad a la fractura es una propiedad del material que todos los materiales tienen. Hay materiales que resisten más en la aparición de grietas que otros. ¿Y de qué va a depender? Del valor de Kc. En el momento que el factor de intensidad sea igual a la tenacidad a la fractura, en ese momento, muchachos, el material se parte en dos, falla. Y ahí estamos viendo. En la figura que estamos viendo, muchachos, se ve claramente por qué se les dice marcas de playa. Sí, marcas de playa.
Todos los que hayan ido a la playa o hayan visto una película, muchachos, cada vez que el mar pasa, muchachos, sobre las olas, pues va dejando como que se va llevando y trayendo arena, y se ve la aparición de estas estrías que van haciendo así. La grieta en este caso, en el punto A, es donde posiblemente empiece la grieta, van apareciendo estas estrías debido a la fatiga, se van abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, hasta que la formación de marcas de playa, hay una falla súbita en C y se rompan. ¿Sí o no, muchachos? Sí. Sí, profe. Ayúdenme, muchachos. Por ejemplo, en la imagen que está aquí, ¿dónde empezó la grieta? ¿Arriba o abajo? Abajo, creo. Bajo. Ahí van apareciendo las grietas, muchachos. Esas marcas van creciendo. Si esas marcas van creciendo, la intensidad a la fractura llega a ser igual a Kc. La tenacidad de la fractura llega a ser a factor de intensidad a la fractura y se rompe súbitamente. Fíjense cómo va apareciendo. En el caso de la de abajo, muchachos, vean cómo la marca de playa va creciendo, se va expandiendo, casi aguanta todo el material, pero en esta parte falla súbitamente. El último, esto que están viendo aquí en el centro, probablemente haya sido la marca. Bueno, esto que están viendo en el centro es un indentador. Ahí lo que querían saber era la dureza del material. Pero probablemente la marca de playa haya ido creciendo y falló súbitamente. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Y con esto acabamos la teoría de fatiga. Entonces, fíjense, en palabras sencillas, primero, la fatiga, muchachos, hace que los componentes mecánicos se rompan antes de lo que aguantan estáticamente. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Segundo lugar, ¿por qué sucede la fatiga? Porque los esfuerzos van cambiando. Pasamos de tensión a compresión, de torsión en un sentido a torsión en otro, porque el esfuerzo va fluctuando, cambiando o alternando. ¿Hasta ahí vamos bien? Una vez dicho esto, muchachos, sucede también porque adentro del material hay grietas. Esas grietas son grietas pequeñas que generan marcas de playa conforme vayan creciendo hasta que llegue el punto donde se va fracturando. ¿Sí o no, muchachos? Lamentablemente, todavía es triste especular, pero lamentablemente lo que pasó en el metro, evitando las negligencias, pues parece ser que falló por esa fatiga, muchachos. El material empezó a aparecer ciclos. Esos ciclos de esfuerzo producieron grietas, esas grietas no se atendieron y tarde que temprano el componente mecánico se rompió. Llegó un punto donde la estructura falló y se rompió. ¿Estamos de acuerdo, muchachos, sí o no? Otro ejemplo de esto, muchachos, en estructuras es el puente de Dakota. Déjenme lo pongo en YouTube para que se levanten un poquito. Entonces la fatiga, profe, es antes de que se rompa, bueno, antes de que se fracture estáticamente, ¿no? Ándale. Bueno, más bien la fatiga sucede, no era Dakota, era Tacoma. Pues es que, ¿cómo te lo explico? No, o sea, más bien es porque aparecen ciclos de trabajo y empiezan, mira, vamos a ver este video y ahorita tú no vas a decir que es la fatiga. Fíjense, muchachos, no es exactamente, este es el ejemplo clásico de resonancia, aunque no es resonancia. No es exactamente el caso de resonancia, pero aquí se ve cómo la fatiga afecta. Los puentes están hechos, muchachos, de tal manera que resisten la carga de las personas. ¿Estamos de acuerdo? Permítanme un segundo. Y fíjense, muchachos, parece ser que en un evento, este puente, por la acción del viento aparece esto. Empieza a aplicarse una resonancia. Eso que están viendo, muchachos, que parece tan flexible, eso es concreto, ingenieros. O sea, ahí están actuando en resonancia,
pareciera ser resonancia, el viento ahí está actuando de manera tal que aplica una frecuencia fundamental y hace que el puente se deforme. El puente al ser muy deformado está aplicando esfuerzos a tensión y compresión, tensión y compresión. El material cada vez que hace un ciclo se va estando deformando y agrietando, deformando y agrietando, deformando y agrietando, hasta que llega el punto súbito, muchachos, donde el puente indudablemente colapsa. Vamos a ver. Sí está ahí está el colapso. Lo pongo un poquito antes. Ahí estaba. El por qué pasa esto fue por el viento, por un temblor, no recuerdo qué, pero el punto es que el material ahí se está fatigando, y lo que debió de haber resistido ya no lo aguantó y colapsa el material, generando, benditos seres en ese caso, un accidente sin pérdidas humanas. En el caso anterior, muchachos, probablemente lo que haya pasado es que sí, por un mal mantenimiento empezaron a aparecer grietas, no se dio el servicio correcto, no se repararon las mismas, no se cambiaron los componentes y el material falló. ¿Estamos? ¿Dudas hasta aquí? Esto mismo lo pueden hacer ustedes de manera sencilla con el clip. Si ustedes quieren jalar un clip, muchachos, no lo van a romper. Y sin embargo, si lo empezamos a abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, ustedes van a ser capaces de romperlo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no, muchachos? Sí. ¿Dudas hasta ahí? Ante esta situación, muchachos, la fatiga es ese cambio de esfuerzos que hay que hace que crezcan las grietas. Y ese crecimiento de grietas provoca deformaciones dentro del material, generando marcas de playa y fallos en la estructura o en el cuerpo mecánico. Eduardo, no te duermas. Luis Pérez. No, profe. Órale, va. Déjenme cierro el YouTube. Era para que les presentaran. Y fíjense, muchachos, ya no me va a dar mucho tiempo de enseñarles la siguiente diapositiva, pero al menos de introducción para no perder más tiempo, porque ahorita hemos perdido en el repaso de lo que estamos viendo. A ver hasta dónde podemos llegar. Fíjense, muchachos, ahora sí ya empieza a aparecer cosas importantes. Y empezamos a trabajar como ingenieros. Ya descubrimos por qué sucede la fatiga. Ahora como ingenieros lo que queremos hacer, muchachos, es que acotemos esa fatiga y que el material no falle, o que nos diga cuándo va a fallar. ¿Estamos de acuerdo? Para separar al componente y repararlo, o para cambiarlo completamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Bajen su diapositiva. La siguiente diapositiva, y sobre esta vamos a trabajar. Vámonos rápido con un componente sencillo de máquina, muchachos. Lo que están viendo ahí es dos poleas que están girando al mismo tiempo, muchachos. Fíjense, muchachos, cómo giran esas poleas. Este eje que está sometido con esta polea, ustedes saben que las poleas tienen que venir pretensadas para que la polea pueda ser transmitida. Todos los que hayan trabajado en un taller mecánico se van a dar cuenta, los que hayan podido hacerlo, pues que tienen que agarrar el tornillito de la polea, desatornillarlo un poquito para que no esté tan tenso, o en su defecto, meterle el desatornillador. Nada más, otra situación, muchachos. Cada vez que yo hable de coches, sin pena, muchachos, yo no soy un experto en coches. Si alguno de ustedes quiere corregirme, corríjame, no hay problema, muchachos. Ahí sí, como al no ser un experto de coches, muchachos, sí me pueden decir, no, profe, se hace así, se hace asado, y me enseñan a mí. ¿Estamos, muchachos? Sobre todo los que ya han trabajado en taller. ¿Sí o no, muchachos? Sí, profe. Gracias. Va que va. Entonces, fíjense, muchachos, vamos a hablar de este eje, muchachos. Si se fijan, muchachos, este componente
este eje que está montado sobre esta polea trabaja como si fuera una viga. ¿Por qué trabaja como si fuera una viga? Porque nosotros tenemos al eje, muchachos, y las fuerzas de la polea van a ir en esta dirección. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Qué significa esto? Que el componente mecánico al eje se va a deformar como se deforma esta línea roja. ¿Sí o no, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? Lo vamos a jalar. ¿Sí o no, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Si se fijan, al jalar este componente, muchachos, este lado que estoy poniendo con color, voy a ponerlo con color amarillo, estas fibras de este eje están trabajando a compresión, mientras que estas fibras de este otro lado van a estar trabajando a tensión. Es decir, el eje deformado se va a ver así. Ojo, estoy maximizando la deformación. ¿Sí o no, muchachos? Sí, profe. Vale. Aquí claramente se ve que esta fibra se jaló, mientras esta fibra se comprimió. Viene el detalle, ¿por qué sucede la fatiga en este componente? Ah, pues muy fácil, porque el eje gira. Lo que estaba en este punto a compresión, cuando gire 180 grados, va a pasar a tensión, y cuando vuelva a dar la media vuelta, va a pasar a compresión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, este eje que está girando de un lado, del otro lado, de un lado, del otro lado, 0, 180, 360 y así sucesivamente, va a estar pasando estados de tensión, compresión, tensión, compresión, tensión, compresión. Si graficamos esos estados de tensión y compresión, muchachos, vamos a tener gráficas de este tipo, donde el esfuerzo vamos a tener estados positivos a tensión, negativos a compresión. Y para el caso de máquinas rotativas va a haber 3 tipos de clasificaciones. Vamos a tener un estado totalmente alternante, donde cambia de positivo a negativo, totalmente alternante o alternativo. Son las palabras, son las traducciones. ¿Estamos? Vamos a tener un estado que pasa de más a menos, de más a menos, donde el esfuerzo medio, que es el promedio, muchachos, va a ser 0. O vamos a tener casos repetidos o fluctuantes, donde el esfuerzo medio, que es la línea punteada, muchachos, se le va a conocer para un valor positivo. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal, muchachos? Bien, profe. Sí. Si vamos bien, muchachos, vamos a empezar. Esta línea punteada, muchachos, que se llama esfuerzo medio, se va a calcular como con la letra sigma M o SM, y va a ser igual al esfuerzo máximo más el esfuerzo mínimo sobre 2. ¿Cuál es el esfuerzo máximo, muchachos? Pues muy fácil. Control C, pego en Paint. Y aquí está. El esfuerzo máximo, muchachos, va a ser el punto máximo del esfuerzo, que es aquí. ¿Estamos, sí o no, muchachos? En cualquiera de las curvas, este va a ser, este va a ser, este va a ser. ¿Estamos de acuerdo? Y este va a ser mi esfuerzo máximo. Esfuerzo mínimo, por consiguiente, lo cambiamos de color.
Mi esfuerzo mínimo va a ser este, va a ser este y va a ser este. ¿Estamos de acuerdo? El esfuerzo medio va a ser la línea punteada, mientras que la amplitud del esfuerzo va a ser la distancia que hay del esfuerzo medio hacia arriba o hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos, sí o no? Sí. Entonces, la amplitud del esfuerzo va a ser el máximo menos el mínimo entre 2, mientras que el esfuerzo medio va a ser el máximo más el mínimo sobre 2. ¿Dudas hasta aquí? Entonces el sigma de amplitud, que el esfuerzo de amplitud es entre el sigma máximo y el sigma mínimo, ¿no, maestro? Claro. Okay. Entre 2. Entre 2, sí. Y el promedio va a ser el máximo más el mínimo entre 2. Gráficamente, la distancia que hay de aquí hasta acá es el máximo menos el mínimo. Cuando lo dividimos entre 2 va a ser la distancia que hay de aquí. La distancia entre el sigma mínimo, ¿no? Digo, del medio. Del medio, exacto, porque va a ser la mitad de esa. ¿Estamos de acuerdo, muchachos, sí o no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Simplemente es el promedio. Agarras dos valores y los promedias. Por eso lo divides entre 2. Lo sumas y lo promedias. Miren, muchachos, ya son las 10:57. Nos quedamos con esa fórmula. Solo les queda de tarea estarse al pendiente de la evaluación diagnóstica. Y una vez hecha la evaluación diagnóstica, también poco a poco, muchachos, van a hacer un buen formulario en un documento de Word, ya sea documento de Word o ya sea y a mí me gustaría que fuera de Word, que vayan poniendo todas las fórmulas. Le ponen fatiga y aquí ya le ponen amplitud de esfuerzo, el máximo más el mínimo entre 2. Y ya les explican, ponen una grafiquita y cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Váyanlo haciendo, muchachos, no les queda de tarea, pero váyanlo contemplando, porque en esta materia, muchachos, si ocupamos 100 fórmulas, pues van a ser pocas. ¿Estamos? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. Por mi parte sería todo. Esperemos que ya la próxima clase ya tenga el teclado, el pizarrón electrónico, y ya conforme vamos haciendo teoría, les voy enseñando ejercicios para que no se me duerman tanto. ¿Estamos? Ok, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Luego, profe.